Me llamo Yosune, yo vengo del 34943 de San Sebastián. Tenemos ahí un trabajo en equipo de antenas, que trabajamos la lógica conjuntamente. Mi frecuencia es 258, o sea, estoy ahí en la articulación del instante. Y bueno, yo me siento nativa total de la lógica. Soy filósofa, estoy haciendo una tesis sobre Heidegger, entonces te escuché en el anterior evento. Y bueno, por eso cuando trabajé con Noé en la primera derivación que hicimos la reunión el 7 del 7 del 16, o sea, en julio del año pasado, y claro, era todo como claro. Es decir, que yo desde un principio me he sentido nativa, como digo, de la lógica. Y sin más, que encantada de... ¿Qué vacante? 029. 029. Sí. Y ya está. Qué bueno. ¿Y es la primera vez que venís al evento? Sí, cuando vino del evento 39 Noé de Italia y nos comentó que iba a haber pues le dije ahí voy. Y ya está. Y aquí estoy. ¿Y desde cuándo tenés noticia de todo esto? Yo entré en contacto con esto a través de Garnier, pero Garnier no me gusta. Digamos que me chirría y yo no le hago caso, digamos. No, lo dejé. Y no, o sea, yo no he tenido más contacto, sabía que estaba ahí, es como que la lógica venía por mí, más no que publiquen esa parte en ningún lado, por favor. Bueno, no, esto es una cuestión particular de que a mí algo no me encajó, nada más. Claro, o sea, bueno, sí, claro, sí, pero yo digo, ¿para qué? Sí, ¿Para qué vamos a soy una estudiosa, ni mucho menos. Y bueno, sin más que yo trabajo también en una cooperativa para la transformación en San Sebastián, que es el Impact Hub, y ahí hubo un evento de María y Shalá, al que yo no fui, pero que lo organizó mi marido, o sea, mi marido, que somos la misma frecuencia. Bueno, hay un montón de coincidencias o de causalidades que han ido llevando la lógica hasta donde yo estaba, hasta que ya dije, bueno, pues venga, y aquí estoy. Mira, qué bien, qué bien. Pero no has contestado. Bueno, muchas gracias. ¿Quién más? Sí, desde julio empezamos el evento. Hola, Hola. soy 33, Cecil, viviendo en 34 en Barcelona. Para mí no es el primer evento, que es el primer evento contigo, pero he ido mucho con María, he ido con David, he ido con María Marta. Y solamente decir que lo que has dicho desde el inicio es como encaja. No sé decir más. Estoy encantada de estar aquí. Cuando has estado en Barcelona no vine porque no era el momento. Y ahora pues era el momento. Está. Qué bueno. Sí, ya se lo he dicho. Buenísimo. ¿Y tu vacante cuál es? 131. 131. ¿Y Francia? Y Francia. Y España, porque llevo 17 años. Sí, nativo Francia. Sí. Sí. Te puedo hacer una pregunta. Sí. ¿Qué entendés vos por el rol de Francia? Uf. No lo sé, no te sé contestar a eso. Ahora mismo no sé si no tengo circuito o no. Me siento bastante desconectada de Francia, en general. O sea, llevo ya tanto tiempo en España que el vínculo no es tan fuerte. Pero se te nota muchísimo. Ya, no lo sé. Asumo que soy francesa. Pero cuando voy ahí,
bueno, me siento de las dos partes, ¿no? Sí. Ajá. O sea, no sé, estoy ahí y hay muchas cosas que ya no me resuenan, ¿no? Muchas cosas que no te resuenan ¿de qué? De la estructura, de la manera de pensar. Bueno, pero a eso voy. El rol de Francia es brindar la estructura. ¿Sí? Es 3-3. Entonces, va a brindar el tablero donde se construye. Entonces, es muy importante por esa situación. Por eso van a tener un receptor que va a estructurar cosas. Ahora, lo que pasa es que está controlado por el diseño y por eso es el encajonamiento. Entonces 3-3 está condicionado por 4-4, ¿sí? Los diseños están altamente estructurados, entonces forman una cosa que configura la conciencia estructurada. 7-7, conciencia estructurada, ¿sí? Entonces, no es lo mismo. Este es un evento frontera, significa que estamos parados en la frontera de esa estructura y podemos mirarlo de dos maneras. O estallamos por esa presión o lo miramos desde el lado de las posibilidades, ¿sí? Entonces, yo soy el diseño, estoy al horno. Ahora, si yo soy la posibilidad, transformo el diseño, ¿sí? O sea, puedo transformar el diseño o el diseño me va a comer, ¿sí? Entonces, el doble juego de Francia es que queda absolutamente cristalizada o absolutamente disponible para trascender a todos los diseños, ¿sí? Absolutamente disponible para trascender a todos los diseños. La cualidad es que va a trascender a todos los diseños de manera muy ordenada. O sea, es como un chiste, esto de que se llame Macron, ¿sí? Es como un chiste. Estos chistes que ya nos empezamos a naturalizar de que estamos en un diálogo del espacio-tiempo. Porque no podemos estar hace 4 años hablando de Macron, Macri, y resulta de al que le toca estructurar justamente un espacio-tiempo con acceso multidimensional, es que se llame Macron. O sea, es como muy fuerte para nosotros. Y que justamente lo que haga sea citar a los exponentes, las mejores personas del pensamiento derecho y las mejores personas del pensamiento izquierda, y ver que, y todo el mundo se queda, dice, ¿qué va a hacer? ¿No? Es que justamente cuando la referencia gira en torno a 3-3, hay trascendencia y posibilidades del diseño, en cuanto si el meridiano se coloca como referencia 4-4, la presión es insoportable, ¿sí? Por eso va a haber un desplazamiento de 4-4 hacia 3-3, ¿sí? El desplazamiento donde Francia va a encontrar eso que tanto ellos en su fantasía anidaban, ser el eje del universo, ¿no? Pero es verdad. O sea, las fantasías tienen una base de realidad en la multidimensión, pero lo que no tienen es la madurez para abordar eso, ¿sí? Entonces, ¿pero qué pasa? Como este proceso es llevado adelante por otra dimensión, 3-3 va a cumplir esa función. Se va a transformar en un eje que estructure a un espacio-tiempo de carácter multidimensional. Y vos fíjate, acá tenemos un receptor de Francia que tiene el 1-3-1.
el contexto y te baja la perspectiva, claro. La otra persona que viene de Francia, ¿qué vacante tenés? ¿Qué vacante tiene? 19. 19. Y yo también tengo la 9.2. Y 9.2. Fíjense qué estratégico esto. Tenemos la frecuencia de menor velocidad y la de mayor velocidad, 1.9. Y después tenemos alimentando al humano, 9.2. Y el 1.31. O sea, esto como que se fabrica solo y nosotros simplemente nos estamos enterando en retro, por supuesto, pues somos los últimos que nos damos cuenta. ¿Sí? Bueno, pero está bueno formar parte en donde cada uno se puede enganchar. ¿Sí? O sea, esta soberbia solar ya no está presente, porque yo tengo que enterarme que soy el último que me estoy enterando. Pero que después resulta que salgo afuera y tengo la conectividad mayor que cualquier persona que camina por allá. ¿Se entiende esto? Es como una contradicción. Acá adentro me siento un tonto porque llego siempre último a darme cuenta y allá afuera resulta que me doy cuenta el primero de todo. Lo que nadie se da cuenta. Porque ya puedo pescar, o sea, pasó el festival de Eurovisión, nosotros nos damos cuenta de un montón de cosas y ¿quién se dio cuenta junto con nosotros? 4, 5, 300 gatos locos en el mundo. ¿Qué es? Parece un chiste. Bueno, estos son los albores de una conciencia interdimensional. ¿Sí? Donde ya no nos va a dar carga ser los últimos, ni tampoco ser los primeros. Porque vamos a estar asimilando que estamos al medio. ¿Sí? Y brindando un puente de velocidades. O sea que ya esa arrogancia solar positiva ya no está. Porque vamos a ir adaptándonos a esto y esto nos va a dar una liviandad que va a empezar a llamar la atención. Como nosotros que estamos con tanta presión y ustedes que andan pataperreando por el mundo de un lado para el otro, que se están mal pero están bien pero están mal, que no se entiende nada lo que dicen, pero que... Lo entiendo todo, pero no lo entiendo. Entonces pasamos desapercibidos, o sea, desapercibidos, porque ignorados, y nosotros estamos muy contentos. O sea, antes eso hubiera irritado. ¿Cómo que nadie se enteró en este hotel de lo importante que es este evento y no tienen la cartel en la puerta de luces y bengalas y no están con la trompeta anunciando? ¿Cómo puede ser que algo tan importante pase desapercibido y nos molesta en absoluto? ¿Cuántos problemas que no tenemos? ¿Cuántos problemas que no tenemos? ¿Cuánta presión que no tenemos? ¿Cómo? ¿No era que las cosas funcionaban con presión? Claro, en una parte sí, en la parte que yo estoy construyendo funciona por presión. La presión, por ejemplo, a ver, en mi caso, hay un no entendimiento de alguien y ese me hace presión. Me hace presión porque mis recursos se ven limitados, entonces tengo que recurrir a un escaneo de otra dimensión y ¡trash! Sale algo brillante. Pero funcionó por presión. Porque si yo le respondo con lo que tengo construido, yo no aumento lo que tengo. Yo solo aumento lo que tengo cuando me veo presionado y voy al negativo. Lo saco del negativo, me aumenta el positivo. Y el otro lo entiende. Todos entendemos más, porque también no lo bajas para el otro, te lo bajas para vos también. Lo tenés en otra dimensión al recurso y ¡trush! ¿Ves? Pero ¿qué pasa? Que antes esos esfuerzos los hacíamos solamente cuando queríamos que otro nos aplaudiese.
solamente cuando nos queríamos sacar una buena nota para un examen o tener una calificación en el trabajo que me tal cosa, o por un resultado. Ahora lo hacemos porque estamos conscientes que nos estamos construyendo una dimensión más ralentizada de un potencial abstracto. Entonces eso es atractivo para el que tiene una conciencia multidimensional o al menos aspira a tenerla. ¿Voy rápido, David? No, Él me dice así. Sí, te va pero no hay bien. manera de... Es que lo está Va grabando. rápido, pero... Pero va bien. Se puede. Como digo, no vas a poder ir más lenta. Puedo respirar entre una palabra y la otra. Bueno. Es tu carrera. Sí. A ver. Construir una dimensión ralentizada. ¿Sí? Construir una dimensión ralentizada. ¿Para qué? Para poderme comunicar con los que están desplazados en ese renglón de conciencia más lento. Entonces, ¿qué pasa? Yo mismo me voy a encontrar más cómodo en el mundo que vivo. Pero quiero decir, a esto que era el esfuerzo, pues la lógica, ¿para qué? Empezamos el evento contando con que el humano tiene esta cuestión solar positiva que fabrica cosas para la experiencia, o sea, con expectativa de resultado, ¿sí? No hace al humano para fabricar conciencia, lo hace para fabricar experiencia, porque cuando tiene algún problema le dice pedime y yo te lo doy. Eso significa que la idea de la conciencia no estaba. ¿Ves? Por favor, pesquen esto porque es fundamental. Estaba antes. Porque acá le ven la hilacha al tío. ¿Ah? Si vos decís, cualquier cosa que te falte me la pedís. Ahora no ¿Quieres puedo. generar conciencia o no? Quiere que justamente No te tengas quedes en la experiencia y que no le saques el puesto. Porque el de la nada te fabrica lo que vos querés. De la nada te fabrica lo que vos querés. Y vos decís, qué genio que sos. Gracias. Sí, la verdad que sí. ¿Eh? Y vos, el mismo pelotudo, necesitando siempre cosas. ¿Sí? Entonces, esa instancia ahora la tenemos como heredada. Entonces, voy a hacer lo mismo. Voy a hacer un mundo virtual y después quiero que me feliciten, que me digan qué lindo ese desarrollo. Lo saqué de la nada. ¿Ven? Pero yo lo saqué de la nada. ¡Ey! ¿Ven? ¿Está ocupando función divina o no? Entonces, ¿está generando el mundo virtual para generar conciencia? No. Entonces, es el mismo defecto solar positivo. Le hereda la cualidad. Le hereda la cualidad. Pero el espacio-tiempo es burlón. Todo es de la nada, no es de los dioses. Entonces, ¿qué pasó? Les destruye como pompas de jabón toda la creación. Toc. Pero después no puede decirte que se le destruyó. Te dice que estaba enojado y lo rompió. Que estaba enojado y lo rompió. Parece un capricho de un niño, ¿no? No me sale. ¿Qué hago? Cuando no me sale. ¡Chao! ¿Ve? Solar positivo. Entonces me va a dar mucha gracia tener una lógica para verme ese defecto. Me va a resultar gracioso cuando me enojo con la torta porque me salió mal. Me voy a estar enojando y mi solar negativo se va a estar riendo. ¿Ven?
Y encima va a ocurrir toda la misma vez. Va a ocurrir toda la misma vez. Porque justamente son los principios que se reúnen en el mapa no lineal. Solar positivo, solar negativo. Ale. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Que ese píxel 7 que tiene ambos se me tiene que instalar en el inconsciente biológico. ¿Sí? Cuando ese píxel se me instala en el inconsciente biológico, la semilla humanidad con conciencia multidimensional a la vista. Claro, pero ¿por qué cuando dices solar, yo solar veo 7, no veo 4? O sea, solar, ¿sabes? Dice solar positivo, solar es 7, o no, o es 4. A ver. ¿O es qué? ¿En qué sentido te digo solar? Te digo solar Claro. porque es la expresión que nosotros tenemos linealmente para una existencia con potenciales plenos. ¿Sí? Potenciales plenos. Es un emisor de potenciales plenos. Toda nuestra energía proviene de una estrella. ¿Ves? En ese sentido estoy hablando. Entonces, Un 6 más. Sí, claro, lo que pasa es que 7 sería nada. Entonces yo te lo estoy dando vinculados como nada, ¿ves? Nada son juntos, ¿sí? Pero después hay un desdoblamiento entre por eso, positivo que y 7, negativo, claro, vale. ¿sí? Porque hay uno que se queda negativo y hay otro que se desplaza para ser positivo, ¿sí? Entonces, el aspecto negativo va a ser nada y el aspecto positivo va a ser la expresión en curso que fue bajada, ¿sí? Pero que ese bajada, pero a la vez está conectado con la nada en su negativo, ¿sí? Que la nada va a tender a que ese se expanda. ¿Cómo se va a expandir? ¿Sí? Y ahí es donde explota, estalla y brinda esos pedazos para que se ralentice. Así mismo, ¿sí? Se ralentiza a sí mismo. En esa ralentización es donde ocurre un tiempo más lento. Porque en el estado sol es potencialidad plena, no hay proceso. Todo es en el instante, ¿sí? En el desprendimiento ya va a haber posibilidad de percibir procesos. Alejandra, estás hablando de Sol y Tierra lógica negativa. Lo que pasa es que siempre que va a haber un desplazamiento va a tener que desdoblarse la capacidad de recibir y emitir. No nos vamos a ir mucho en detalle, es más bien general lo que estamos viendo ahora, ¿sí? No nos da todavía para irnos muy al detalle, son parámetros, ¿sí? Porque vos tenés un 4 que está validado por 7 y lo tenés en una función de dador de posibilidades positivas. Por eso es una instancia dadora, porque está acoplado con 7. ¿Ves? Tiene un diseño porque tiene una capacidad limitada o ilimitada. A ver, nuestro Sol tiene una capacidad limitada o ilimitada. Limitada. Limitada. No tiene una capacidad ilimitada. Ahí ves el 4. Que está validado por 7 porque su limitación está funcionando a pleno. Ok. Pero tiene un mecanismo para aumentar esa capacidad. ¿Sí? Es que cuando se monta 7,4 te brinda posibilidades que ya adquieren forma, porque 4 tiene diseño. Sí. Eso es lo que quería, que siempre que veamos positivo,
va a ser ya la manifestación de algo. Entonces ya va a tener algo, ya va a estar acotado. El negativo es indeterminado, es ilimitado, es nada. Positivo ya tiene un acote. Sí. Sí. Por eso solar positivo tiene un acote, solar negativo no lo tiene. Cuando presenté el anillo de fuego, ¿se acuerdan que en el cuadrante, que ahora vemos le corresponde al solar negativo, era la válvula? Era 365, 364. Que yo decía 364 cierra, 365 abre. 365 abre, 364 cierra. ¿Por qué cierra y abre? Porque estamos hablando de instancias de ralentización. Yo tengo que poder capturar un instante para ralentizarlo, entonces tengo que poder abrirlo para no quedarme atorado en ese instante y tengo que poder setearlo para que no se me desconfigure esa posibilidad. Entonces esa válvula 365, 364 están en el cuadrante noreste. Alejandra, una pregunta. Antes has dicho que en los mapas no lineales están el solar positivo y el solar negativo. Sí. Estamos hablando de la mano negada y el par negado, ¿no? ¿Dónde estaría el positivo y el negativo del solar ahí? A ver, lo que pasa es que yo, para hacer esa grilla, lo hago en conciencia. No es lo mismo conciencia solar que sol. ¿Sí? Yo, la división de cuadrantes lo hago para la fabricación de conciencia exclusivamente. Entonces, conciencia solar positiva sería lo que corresponde a la manegada al noroeste. Conciencia solar negativa sería lo que le corresponde al pano lineal, que sería noreste. ¿Sí? Acá lo tengo hecho, lo tengo acá, pero bueno, como que quería hacer otra cosa antes, por eso no lo tengo ahí. Pero ya lo tengo, ya lo voy a poner. Gracias. Pero sí, lo importante es que yo en estos cuadrantes lo que voy a mostrar es conciencia, no sol-tierra físicos. ¿Sí? Porque los físicos incluyen a las conciencias, pero nosotros estamos en un estado no consciente de esas cosas. Entonces, claro, tu inconsciente biológico lo tiene como consciente. Para vos, en tu instancia consciente es inconsciente. Tu biología sabe cosas que vos no estás enterada. Perfecto, eso quiero decir. Entonces, para tu biología es consciente. Para vos es inconsciente. ¿Sí? Le cuesta mucho al humano decir que su biología sabe más que él. Le cuesta una barbaridad. Porque para mi biología está al alcance de determinar si alguna cosa está en un estado malo, en un estado incorrecto, ¿sí? Capaz yo lo huelo y no tengo el discernimiento y me lo como. Cuando me llegó al intestino te dice, no, acá está todo mal, y te lo sabe discriminar. Entonces, es terrible. Yo entiendo que tomar conciencia de que el cuerpo que nosotros pensamos que es un boludo sabe más que uno, no es fácil. No es fácil. ¿Sí? Porque estamos muy acostumbrados a que al receptor lo despreciamos. Despreciamos a la tierra, despreciamos al cuerpo, despreciamos a lo físico, porque claro, la soberbia solar positiva te hace tener una conciencia no lineal que se percibe más poderosa que el lineal. ¿Sí? Lo que pasa que es poderosa en posibilidades. En cambio, la de abajo es poderosa en cosas posibles. Te la puso, digamos. ¿Sí? Que no deja de ser verdad. Porque arbitra posibilidades, pero la Tierra las hace posibles. Entonces es un rango que le va a estar costando aceptar a la conciencia solar positiva. Porque es donde el diseño se le hace agua. Es
simplemente que es como que vos haces que las cosas funcionen, no tiene prensa. Pero cuando vos mostrás ese funcionamiento, tenés prensa. ¿Ves? Entonces, pero ¿quién hace que funcione? ¿El que lo muestra o lo que lo hace que funcione? Bueno, en este caso, Alejandra lo muestra. ¿Alejandra lo hace funcionar? No. No me puedo confundir con eso. Porque estoy cayendo en el mismo error. La prensa se la lleva el que lo muestra. Y yo estoy queriendo dejar ver que el mudo de esta cuestión es el que está fabricando esa posibilidad. Y que yo simplemente la estoy desplazando. No es igual. No es igual. Sí voy a tener este mérito de hacer como la bomba de succión, ¿no? De la succión de lo abstracto y para condensarlo en lo concreto. Está bien, pero comprendan que es un aporte modesto y que proviene del desarrollo de una posibilidad que llegó a mí de manera no lineal. Es como que nos ayuda a ubicarnos en el contexto. Entonces, ese solar negativo, solar positivo se acomodan de una manera convergente porque la está brindando el receptor tierra. ¿Ves? Solar positivo y solar negativo se acomodan en el eje tierra. El receptor tierra puede porque tiene la convergencia de los principios. Entonces puede con eso. Entonces me puede equilibrar y me puede levantar las cosas de manera equilibrada. Levantar las cosas. Posible. Posibilidad, posible. ¿Se entiende? O sea, posibilidades. Claro, sí, infinitas posibilidades. Ahora, no me puedo confundir. Posibilidades a posible. Estas traducciones son mi trabajo, mi tarea, mi desarrollo, mi objeto de vida. ¿Sí? Pero ya estamos en una configuración más madura del espacio-tiempo. ¿No? Está bueno. Ale. Sí. Solo un comentario cuando hablabas del 364, 365. Sí. Y hablaste de válvulas. Sí. Bueno, se me vino el tema de las válvulas en el corazón. Y entonces tenemos dos válvulas importantes cuando en trabajo el corazón, que son la válvula mitral en el corazón izquierdo y la tricuspidia en el derecho. Bueno, cuando el corazón se contrae, hace sístole, Sí. expulsa la sangre. Ajá. A través de la aorta, por ejemplo, ¿no? Que es una arteria grande. Pero en ese momento, esas dos válvulas importantes se cierran. ¿Sí? Sístole, 364, cierro válvula. Sí. Diástole, 365, abro válvulas. Ajá. Entonces hay un llenado en el corazón. Claro. ¿Sí? Bueno, eso puesto en números, Lionel lo va a explicar. Ella me preguntó el número. En la primera vuelta suma 88 cuando abre todo. ¿Qué es lo que suma 88? Diástole. Diástole. Pero si lo miran en la quinta, tienes 952. 952 en la quinta. En la quinta, que justamente estabas hablando del 25. Ajá. Y de si es 25 o si es 52. Claro. Es La finalidad. La finalidad es 5-2. Claro. La finalidad es 5-2. Ahí va. Bueno, eso es cuando abre. Cuando abre. El 365 en el... ¿Y el cuando cierra? Y cuando cierra, sí. Cuando cierra en la quinta es 859. 859. ¿Y en la primera? 103. 103. Mira, es como si fuera un crédito para la pregunta.
Bien. Ale, aquí. Una cosa que quiero, ahora que hay varias lenguas en este evento, quiero dejar en claro una vez más, de la mejor manera que me sea posible a la fecha, que el lenguaje español es como el bisturí del cerebro tierra, ¿sí? Y el receptor, o sea, el parámetro 54 es el cirujano. El parámetro 54 es el cirujano, en tanto que 34 es el bisturí. ¿Sí? 5-4, cirujano, 3-4, el bisturí. ¿Está? Entonces, cuando vayamos a hablar de estructuras espaciotemporales de tierra, tenemos al español como ese bisturí, que seguramente descubriremos muchísimas otras cosas con los otros idiomas en algún momento cuando nosotros seamos más maduros espaciotemporalmente, iremos descubriendo un montón de cosas, pero lo que sí ya sabemos es que esta conexión de bisturí, ¿sí? Porque tenemos otras, por ejemplo, el otro día me daba cuenta de la palabra now, como ahora en inglés, ¿no? ¿Sí? Claro, pero ¿qué pasa? Si a la palabra ahora yo le antepongo potasio, K, ¿qué es contexto? O sea, yo estoy viendo cómo estoy filtrando el ahora. Y yo el ahora lo estoy filtrando con el 11. Entonces yo tengo el 11 para filtrar el ahora y eso es conocimiento. Y esto es muy importante porque las personas de habla en inglés exploran al mundo desde el aspecto más concreto del mundo, ¿sí? Más funcional. O sea, ese es el filtro de entrada a la hora, en ese idioma, ¿sí? Entonces, es operativo en el contexto. Eso le da esa cualidad. El inglés va a ser operativo en el contexto. ¿Eso lo ves? ¿Sí? Bueno, pero es que lo que quiero mostrar es dejar en evidencia la función que tiene el idioma, pues el idioma va a estar de intérprete de la realidad para el cerebro. El idioma va a ser un intérprete de la realidad para el cerebro. Entonces, ese intérprete le va a llegar una capacidad, una posibilidad de escáner del contexto ahora. ¿Sí? Entonces, lo que llamamos nosotros, que tanto nos cuesta la bajada, para ellos es totalmente cotidiana la bajada. Hay una palabra inglesa que dice todo lo que estás diciendo, que es el know-how. Know-how. En español sería saber cómo. Saber cómo. ¿Cómo hacerlo? Bueno. Pero esa sí. Es una expresión, no una palabra. Sí, bueno, pero que justamente habla de tener todas las herramientas, aparte con la ilusión de la percepción que eso sería todo lo que hay que tener. ¿Sí? O sea, todo lo que hay que tener alude al resultado. Entonces, la conciencia ya desde el idioma va a estar con la expectativa de resultado concreto en el contexto. ¿Sí? Es como que el guardián de ese receptor va a estar custodiando la garantía del resultado concreto en el contexto. Eso quería. Sí. Una pregunta, volviendo a eso que hablabas de las posibilidades y lo que es posible. Por ejemplo, a mí me sucede que, no sé si es por la frecuencia que quizás tengo, que en el negativo soy 36, que percibo las posibilidades, pero me cuesta mucho quizás bajar eso a lo posible. Y me cuesta mucho diferenciar, ¿sí? de todas esas posibilidades a lo posible.
O sea, como que o me quedo mucho en esa fantasía de todo lo que puede ser, pero como que bajar, porque lo posible sería lo concreto, ¿sí? Sería concretizar ya una de esas posibilidades. Claro. Lo que pasa es que hay toda una operatoria que tiene que ver con qué es lo que vos estás percibiendo, si estás zonificada en el espacio-tiempo o no. Porque de pronto la percepción de las posibilidades te vienen de la fantasía donde vos crees que estás y capaz no estás donde vos crees que estás. Y eso tiene que ver con la frecuencia, porque en el positivo soy 330, o sea, 33. Ajá. Es como que no sé si esa es la jugada que me hace muchas veces. Sí, es que hay que ver cómo opera el diseño con esa herramienta. ¿Sí? Pero siempre que tú no te encuentres incluida en el espacio-tiempo de manera muy operativa, es porque hay un error de GPS. Hay un error de GPS. O sea, yo leo en una dimensión, pero en la otra no la estoy viendo, es puro punto ciego. Entonces, imagino que estoy en una situación o en una condición y resulta que no quiero, no estoy ahí. ¿Y qué es lo que me hace no ver dónde estoy? El condicionamiento del diseño de lo que cree esperable. ¿Sí? O sea, cualquier practitioner, máster o no sé qué de programación neurolingüística te diría: confundís el mapa con el territorio. Claro, pero ¿por qué pasa eso? Porque hay una conciencia solar positiva que tiene una presión para dar un resultado. Y la realidad le desafía su diseño. Sí, exactamente eso es lo que... Claro, sí. Que bueno, esa presión. la realidad desafía el diseño y entonces no puede hacerlo. ¿Sí? Es que la realidad es más que mi diseño, es un mensaje doloroso para la identidad porque ahí va a percibir el fracaso. ¿Sí? La realidad... Pero ¿qué pasa cuando nosotros asumimos la conexión con tierra y nos empezamos a ubicar que tenemos una terminal? ¿Sí? Entonces que va a haber un montón de cosas que me sobran y que la tierra las recoge. Bueno, yo tendré que volverme como más humilde para ver dónde estoy realmente. Cuando yo pueda leer dónde estoy realmente y elimine mis conflictos abstractos, entonces todo se va mi conexión en el espacio-tiempo se va a volver funcional. Porque pude percibir como algo favorable mi condición tan negativa. ¿Ves? O sea, a mis condiciones yo las leo en negativo, no significa que sean negativas. Yo las leo en negativo porque no me positivicé una conexión con eso. Entonces es como que no están. Faltan nociones de espacio-tiempo y bueno, y un montón de cosas que tienen que ver con esa... lo que estoy mostrando son entendimientos de rasgos muy esenciales, que siempre están en el punto ciego. No estoy yendo al detalle. ¿Qué le pasa a una persona que no puede conseguir trabajo? Yo no estoy hablando de eso. ¿Sí? Estoy hablando en general, la frustración humana de dónde le viene, de una presión del espacio-tiempo, ¿sí? Que tiene unos condicionamientos que no le permiten ver con claridad dónde está parado, ¿sí? No digo que los detalles precisos no lleguemos en alguna oportunidad, pero tenemos que partir de un mapeo espacio-temporal. Porque si no nos vamos a estar colgando de una técnica sin sentido que cuando la aprendamos se nos cambió la configuración espacio-temporal y volvemos a estar en bola. ¿Cómo tenés que tener éxito? Y entonces te enseñan, Amazon vende mucho en el mundo. Y entonces, ¿cómo me vendo en Amazon?
Claro, todo esto es una técnica que vos puedes ganar mucho porque hoy pasa eso. Mañana cambiaron las condiciones y volvés a estar con el culo al aire. O sea, una cosa es aferrarte a una técnica del momento y otra cosa es aprender a pararte multidimensionalmente hablando. A mí no me interesa brindar tablita de salvación, porque eso hacen los dioses y yo soy humano, filtrado. Sí. Hola, quería decir dos cosas. Una, a los médicos o biólogos que estáis aquí, que lo desarrolléis, yo lo voy a dejar suelto. Es que cuando habéis hablado del corazón me han venido las cuatro cavidades y me ha venido el mapa, el mapa, papá. Sí. Y me ha venido la calendaria y realmente, no sé, vosotros que lo sabréis mejor, la circulación de la sangre en el corazón no hace el mismo movimiento que los cuadrantes de la calendaria así en diagonal. O, bueno, no exactamente, pero hay una... Ya sé que es distinto, pero me viene, no sé por qué, lo dejo y si sale algo de ahí. Pero bueno, como mínimo hay 4 cuadrantes también y lo dejo ahí. Bueno. Y segundo has dicho antes, potencial de conciencia interdimensional. Entonces me ha venido, ¿quién puede desarrollar eso? Un adulto mayor del espacio-tiempo. Totalmente. Que suma 369. Sí. Y potencial de conciencia interdimensional también suma 369 en la primera vuelta. ¿En serio? Sí. Guaso. Guaso. ¿En la primera? Sí, he sumado la quinta, pero no me dice nada la quinta. ¡Wow! No, escúchame. Cuando le hacemos la quinta vuelta al lenguaje español, estamos hablando de la dimensión emisora de lo que nosotros estamos recibiendo. O sea, todavía no se excede. No se excede. Yo he probado muchas en la quinta vuelta, pero la mayoría no me dicen nada. Bueno, tranqui, porque no te tiene por qué decir algo. O sea, no tenés un constructo lógico para la quinta dimensión. Entonces, tranquilo, o sea, basta con que nos filtre lo suficiente y nosotros empecemos a entender lo básico. Aunque hay una tendencia, hay unas cosas que ya escribiré sobre eso. Hay una palabra que ahora que veo la calculadora, la primera que puse en la quinta vuelta cuando lo puso Leonel era una palabra que estoy dando las vueltas que es yo. Y yo es 258. En el presente, el eje del ser. ¿Cómo? 258. La palabra yo en la quinta vuelta es 258. Ah. Y me vino inmediatamente a la calculadora, digo, claro, yo... Bueno, ¿ves que con cosas simples? Sí. O sea, ¿qué pasa? El uso o el abuso del tema de la calculadora y las letras. Se van a intoxicar si hacen abuso. Y van a perderse en el bosque, no van a ver nada de tanto que quieren ver de golpe. Y no tienen con qué. Entonces, es cuando han comprendido una lógica de una manera magistral y la palabra se presenta como si fuera la princesa conectora, a esa palabra me interesa verla en la calculadora. No a las 20.000 que digo cada minuto. Y que me vienen todas por memoria asociativa. Y que yo no tengo ningún enlace lógico. O sea, es cuando tengo un entendimiento que viene bajando y que a mí me está transformando mi modelo del mundo. Esa palabra que me está transformando ahora, esa me va a interesar mirar. Porque esa es la que me va a hablar. La que yo tengo un enlace previo. Si yo no tengo un enlace previo, puedo poner todas las palabras en números y vamos a hacer sopa de letras. Sopa de números. No va a decir nada. Precisamente es la palabra que me estaba dando vueltas antes. En la primera vuelta es 4-2, porque yo dije, a ver, ¿qué palabras de 2 letras suman más, tienen más potencial? Y me vino yo, y luego vi que era tú, que es 4-3. Entonces yo decía, 4-2, me hago un diseño que bajo los circuitos, y 4-3, de alguna forma puedo percibir el diseño a través de verte a ti, que es la realidad que me muestra el otro, mi proyección de la realidad, gracias al 4-3. Y bueno, y luego vino la quinta vuelta y le sumé 258 y eso. Bien. Buenísimo. Sí.
a utilizar la calculadora para mostrar específicamente esta conexión, ¿no? Uy, la capa. Ay, ¿cómo hago con esto? ¿Cómo hago? Ahí está, 3. Todos tienen el concepto de la calculadora de Barcelona. Sí. ¿Alguien que no? Sea, ¿no? Bueno, bien. Entonces, en el evento 34, en 34 Barcelona, me encontré con una gran sorpresa cuando entré al salón y vi el proyector en una pantalla gigantesca. Y para probar el proyector estaba la calculadora. Y evidentemente el tamaño hizo algo en mi percepción que me hizo darme cuenta que la disposición de los números en la calculadora me estaba mostrando a cómo el inconsciente biológico hace sus lecturas, ¿sí? Entonces, estos 3 personajes del espacio-tiempo, como 1, 4 y 7, colocados en la línea de la izquierda, o sea, marcando la existencia, y administrándose un futuro potencial, 369, adulto mayor del espacio-tiempo, ¿sí? Y que cada uno de esos personajes tenía su propia Wi-Fi, en el sentido de que el receptor tenía la Wi-Fi 23, que a la vez es la letra B, y esto es la antena, donde rebota y se expande, ¿sí? O sea que es la Wi-Fi del lento. Después 5, 6 es la Wi-Fi de 4, que es la lógica cargada en el campo, es la Wi-Fi de 4. Y la Wi-Fi de 7 es 8, 9. ¿Sí? 8 porque es el andrógino, va a estar interconectando todo con la finalidad. ¿Sí? Entonces, de ahí se desplaza que el 3, el 6 y el 9 son las conexiones futuro del pasado, que es 1, 4 y 7. ¿Sí? Siendo 2, 5 y 8 los conectores. Entonces la calculadora nos estaba brindando una herramienta, pero que pobrecita, como no habla, lo único que hizo es ponerse grandotota y por exageración, ¿sí? Para superar mi torpeza, ¡toc! Y generar el impacto, ¿sí? Cuando genera ese impacto, que me doy cuenta en el momento, bueno, a partir de ahí adoptamos a la calculadora para que nos muestre la lectura del inconsciente biológico. Entonces estoy mostrando ahora, voy a mostrar ahora este código 380 buscando un entendimiento desde el inconsciente biológico. ¿Sí? Entonces, el conector futuro del receptor 3 conecta directo con 8, que es justamente el que lleva 7 y porta la finalidad, ¿sí? O sea, va a estructurar el espacio-tiempo. Pero una cosa muy importante es que se está salteando el renglón intermediario, ¿sí? 4, 5 y 6 no están presentes en esta frecuencia. Esto te está hablando que el futuro del receptor está en contacto directo con el andrógino y brindando el 0, ¿sí? Esto, 8 y 0. O sea que se va a ir más abajo que el 1.
Entonces es muy fácil darse cuenta, mirándolo en la calculadora, la tremenda importancia que va a tener esto. Y esto también nos da cómo esa armonía que va a tener, porque ¿qué pasa? Yo le preguntaba a Darío cómo era que hacía la corriente trifásica para tener una mayor eficiencia, y me empezó a hablar que se colocaban 3 posiciones a 120 grados cada una, y entonces entre una y otra le desplazaban la otra, y entonces entre las 3 empleaban la totalidad de la energía sin descarga a tierra. Entonces, al ser sin descarga a tierra, no hay pérdida. No hay pérdida de energía. O sea que todo se trabaja de una manera tan eficiente que no hay ese desplazamiento hacia tierra, ¿no? Que cuando tenemos una puesta de un punto a punto, tenemos una descarga a tierra, lo que sobra, lo que no vemos, el punto ciego, ¿está? Entonces acá simplemente lo que se está haciendo es fundar el potencial tierra, para que después pueda brindar ella su expresión, ¿está? Vale, pero 120 por 3 son 360. 3, bueno, pero, o sea, él es lo que me dijo, él de cómo funcionan los puestos de trabajo para funcionar con la corriente trifásica. Por supuesto que a los 360 lo gestiona la nada, que es 20, y ya está. O sea, lenguaje dimensional, no nos confundamos con la operatoria que tiene acá la linealidad en 360, ¿sí? La operatoria, y lo que hace que esa cosa funcione es la nada, ¿sí? La nada. Entonces, esto es lo que yo veía justamente, que tenía que ver con 360, míralo ahora en el TUMI, posición 360 te lleva al inconsciente biológico. Un detalle. 360. Entonces, si la nada va al 360, ahí tenés el 380. No, si yo eso lo imaginé. Nieves, geográficamente es 360 grados. Quiere decir que una corriente está así, otra así y otra así, y abarcan todo. Y están a la máxima distancia entre ellas. La máxima distancia entre ellas. Claro, son grados de ubicación. 120 grados. Sí, más algo así. 120 grados entre cada una para que ninguna ni se toque a la otra y tengan el máximo espacio para poder, digamos, circular, por decirlo de alguna forma. Claro. Esos 3 vectores de 120. Esos 3 vectores De 120 con 120 grados entre cada uno. Los 3 personajes despegados. Formarían un triángulo equilátero, digamos. Sí. Bueno, ya esto es lo que yo le preguntaba, porque comprendan que todo este desarrollo viene de la nada misma, y después resulta que al bajar todo funciona así. Bueno, la vía negativa es la que la lógica me está brindando. Entonces, cuando voy, chequeo con él, que tiene todo ese estudio lineal de la física, bueno, ahí conversamos, ¿no? Pero, a ver, no va por ese lado, ¿sí? Igual que las palabras en inglés, yo no tengo ni idea del inglés, no sé decir una sola palabra, o sea, no. Esto es como que otra dimensión está conectada con ese, y yo en el medio me voy enterando, ¿sí? Pero me voy enterando desde una vía no lineal. Y entonces lo que vemos que la vía no lineal lo que da es una coherencia tremenda cuando llega al plano, ¿sí? ¿Alguien quería hablar? Ahí. ¿Hay una persona? Hola, yo quería comentar que en relación a esto que estás planteando ahora en la calculadora, uniendo estos puntos 380, a mí me pasó que yo, para desbloquear el móvil, quería marcar
la pantalla de desbloqueo la plantilla, ¿no? Dije, pues voy a hacer la plantilla, un triángulo. Pero como no podía hacer el triángulo porque no podía saltarme el 4 y el 6, tuve que hacer 1, 4, 8, 6, 3. O sea, mi frecuencia negativa es 1, 8, 3. Pero yo no podía hacer 1, 8, 3 directamente. Tenía que pasar por 4 y por 6. O sea, tenía que pasar por la frontera. Porque para hacer el desplazamiento con el dedo. Claro, para hacer el desbloqueo con Claro. la pantalla de desbloqueo no puedes saltarte el 4 y el 6. Tienes que pasar por el 4 y por el 6. Tienes que pasar por la frontera. Y ahora lo mismo, si tú quieres hacer 3, 8, 0, también tienes que pasar por 3, 6, 8, 4, 1, 0. Bueno, nuestras limitaciones, hay otras dimensiones que no las tienen y justamente la nada lo que hace es colarse continuamente y volver disponibles más cuadros que no fueron percibidos ¿para qué? Para que podamos ver a nuestros propios diseños desde afuera. Ese píxel de nada que se me cuela es el que me va a brindar la transparencia de lo que está en mi punto ciego. ¿Sí? Entonces, simplemente añadiendo perspectiva va a surgir mayores enlaces de mayor complejidad. ¿Sí? Cuando tomo a esos píxeles y vuelvo a poner píxeles positivos de esos negativos, mi diseño aumentó. Pero ese aumento es relativo, hasta que la nada se cuela de vuelta, te vuelve a abrir otra posibilidad, te brinda perspectiva, la pillas, la ocupas, tu diseño crece, ¿sí? La nada vuelve a filtrar, entonces flojito y cooperando, porque ya hay una retroalimentación desde la realidad hasta el diseño, ¿sí? Entonces el solar negativo lo que hace es retroalimentar, retroalimenta a esa fuente generadora de diseño. ¿Para qué? Para que aumenten su complejidad, ¿sí? Aumenten su complejidad, ¿por qué? Porque aumentan las posibilidades. Y si aumentan las posibilidades, va a aumentar la complejidad. ¿Sí? Yo quiero una vida simple, pero después quiero un iPhone 7. Que la vida simple y un iPhone 7, sí, algo no estaría entendiendo. ¿Ves? Es como hay una resistencia a la complejidad y por el otro lado hay una demanda de complejidad. Yo quiero ser un bruto, porque si no, no le haría honor a mi familia, ¿no? Pero quiero todos los consumos de la vida refinada de la tierra, ¿sí? Pero yo, una cuestión de identidad, tengo que seguir siendo bruto, pues si no mi mamá y papá se van a ofender, no me van a percibir como su hijo. ¿Ven? Hay una inconsistencia. Porque todo puede cambiar menos yo, porque soy el Dios. No, es que es terrible, ¿eh? Cuando nos podemos a mirar lógicamente nuestro diario razonar, y cuanto más lógica tenemos, más ridículos vamos a ver a los diseños que tenemos montados, ¿sí? Si a esto lo vemos así, con esta distancia, me va a dar cosas parecidas a vergüenza, frustración, tristeza, decepción, todo eso, ¿sí? Ahora, si lo podemos percibir con esta perspectiva, nos va a dar risa, ¿sí? Ternura, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? ¿Me muero de bronca y vuelvo al mismo lugar para no ver lo que no me gusta? ¿O salto a verlo más de lejos? ¿Sí? Salto y lo veo más de lejos. Todo lo que antes me hacía sufrir, llorar, padecer y todo eso va a tornarse en la perspectiva más cálida, más tierna.
¿sí? Más permisiva, ¿sí? Esto les va a hacer acordarse, la mamá le casca al nene y la abuela lo aplaude. ¿Ven? Tomó más distancia, tiene más perspectiva y valora al momento inmaduro. ¿Sí? La madre no se puede despegar tanto porque tiene que setear el día a día. ¿Sí? La abuela se despegó. Fíjense cómo puedo traspolar una lógica espaciotemporal a un vínculo doméstico. ¿Esto qué va a hacer? Que yo vivo ese vínculo doméstico mañana, pasado, en casa, y se me linkea un parámetro espaciotemporal. ¿Sí? ¿Es doméstico? Sigue siéndolo. ¿Es solamente doméstico? No. Hay una multidimensión jugando ahí. Ale, te comenté en el break que estabas hablando y se me formaba la comprensión de cosas, de cuentos bíblicos con otra lógica. La Biblia es un diseño, nuestros cuentos originales, digamos. Sí. Entonces se veía que el diluvio fue, la verdad, un alivio, porque al no tener madurez, no los dioses, sino los desdoblados, entonces se puso a llorar, ¿no? Los circuitos desbordaban. Y bueno, entonces eso se formó en posibilidades o potenciales para que esperan a otro momento de más madurez en la tierra. O sea que la tierra es fértil. Y estoy pensando en esas cosas y me viene el nombre Noé, la arca de Noé. N-O-E, que viene a ser no tienen lógica, quiere decir que no en hebreo el nombre es Noaj, y Noaj es cómodo, acomoda, esa ternura, ¿no? ¿Quién esperaba mirar al diluvio con ternura? Pero en este momento estoy viendo a un personaje que tenía que acomodar esos potenciales que esperen a otro momento de mayor madurez. Ahora, Noé es, así cambiado, es la palabra en inglés one, O-N-E, one, uno. ¿No? Que viene a ser que no hay dos, no hay noreste, hay uno, que también acomoda un receptor muy limitado a ver solamente lo tangible, acomoda que no lo aturda tanto, que no le moleste tanto, que pueda vivir así una vida común hasta el momento de ¿cómo se dice, Victoria? De despertarse, ¿no? Es como una mirada totalmente distinta a un trauma, al trauma, digamos, original, que nosotros tenemos como seres culturales, ¿no? Del diluvio. Versión establecida. Sí. 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 Lo que ocurre que es trágico vivirlo desde la ausencia de conectividad. Es trágico, se vuelve trágico. Cuando antes del viaje, creo que fue después de Mar del Plata, una de las noches que fui en Buenos Aires al cine y vi una película que se llama La Promesa. La película La Promesa trata de la historia de
del conflicto entre Armenia y Turquía, ¿no? Entonces, toda esa masacre que es llevada justamente por los turcos hacia los armenios, de llevarlos como si los fueran a transportar del lugar, y después llevaban a un lugar, los mataban a todos y los dejaban en la tierra así nomás pudrirse, ¿no? Es impresionante porque estamos hablando del código 90 y que tiene que ver con la finalidad del potencial. Entonces, dimensionalmente, la finalidad del potencial estaba requiriendo que en la Tierra armen una finalidad en el receptor. Armen IA. ¿Sí? Armen finalidad en el receptor. O sea, 9.0 pide que 9.1 pueda sostener una finalidad en el receptor. No vivir al pedo porque nací y ya estoy acá. Ahora, no te la puede explicar como una clase multidimensional porque no tiene. Entonces va a entrar por la vía del defecto. Te los mata a todos y ármense de nuevo. Sí, hay una finalidad en el 0 que ustedes al 1 no se la están desplazando. Entonces, armen finalidad en el receptor positivo. Es muy fuerte. Es muy fuerte ver cómo ha sido no es gratuito el hecho de haber bloqueado una conciencia multidimensional. No es gratuito. Ya llevamos muchas guerras al pedo. Muchas masacres al pedo. Solamente por querer bloquear la conciencia multidimensional en la humanidad. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes son los culpables y quiénes son los inocentes? Culpa abstracta, culpa concreta. Ahora van a ver que la culpa abstracta es más culpable que los culpables concretos. Que los culpables concretos ni siquiera hoy acusan recibo de haber hecho eso, porque es algo que los arrolla. Le vas a preguntar por qué hace lo no sabe qué te va a responder, porque no me gusta, porque son feos, porque no son como nosotros. Van a responder boludeces, porque otra cosa no tienen para decir. Conciencia solar positiva. Terrible. Yo quería hacer una pregunta, o no sé lo que es, trayendo el tema de los niños, ¿no? Que es con los que yo vivo a diario. En el último tiempo, cada vez más fuerte, yo me doy cuenta que los chicos realmente vienen con mucho potencial y mucho nuevo que los receptores padres no pueden, no saben qué hacer con eso. Entonces tratan de meterlo en alguna cajita, no entra, bueno, empiezan a probar distintas cosas, diagnósticos, pastillitas, algo que lo pueda meter en alguna cajita, nene. Y yo trabajo con padres justamente tratando de trabajar esto de despertar y de darnos cuenta que los chicos nos están viniendo a mostrar otra cosa y que cómo estamos nosotros con respecto a eso. O sea, si yo no tengo mi recipiente apto para eso, ¿qué voy a ir a darle un sermón a un chico si no tengo ni idea? Y en un momento, cuando estabas explicando todo, a mí muchas veces yo me siento muy nena, ¿no? En la manera de entender todo lo que hablas. Y quiero decir algo al respecto de eso. Si bien va a haber una estructura muy compleja, multidimensional, de una conciencia abstracta muy grande,
va a haber una versión simple porque la finalidad de llegar al plano es con una versión infantil, ¿sí? El tema es que la versión infantil no está desligada de las otras, claro. ¿sí? Lo que pasa es que sí, nosotros nos hemos quedado con la versión infantil y por eso nos hemos quedado infantiles. Cuando yo les empiezo a preguntar a los padres de un nene que tiene problemas, digamos, que no, los padres no lo entienden, las maestras no lo entienden, la fecha de nacimiento, ya ahí, viste, está todo desmantelado. Te das cuenta, la mayoría de esos chicos vienen con una cantidad de potencial que es una cosita así chiquitita, pero arrasan por todos lados. Y ves al padre y de pronto lo ves al revés, porque el padre lo veo como un niño. Cuando viene una mamá y me dice, pero la nena tiene que hacer los deberes, tiene que hacer. Estuvo llorando toda la mañana porque le dije que tiene que hacer los deberes. Y yo la veía a la madre y le digo, no te puedo creer. Toda la mañana estuvo llorando. Sí, porque yo le dije que yo no le voy a permitir que no haga los deberes. Y la nena estaba llorando y la mamá me estaba llorando a mí, ¿no? De que llegó tarde al gimnasio por culpa de la nena. Pero en el momento que empezamos a abrir eso, te das cuenta que la madre está ahí atrapada en los miedos, y no puede ver a la hija. En ese momento ya no puede ver a la hija, ella nada más está viendo lo que puede llegar a pasar si deja a la hija que sea lo que ella quiere. Claro, el peligro, ¿sabes? Y la mamá y el papá, o sea, ambos, el papá en un momento se levantó y se fue, o sea, no podía ni siquiera hablar del tema. ¿Cómo voy a poner en tela de juicio de que quizás la nena no tenía que hacer los deberes? ¿Cómo puedo pensar que existe una posibilidad así? Y yo creo que ahí es donde está la puerta más gruesa, ¿no? La puerta de los padres, porque todos hablan de los maestros, pero los padres son los primeros que... Porque vos podés tener un maestro que te dice tenés que hacer los deberes y si no traes los deberes te pongo un 0. Pero tenés el padre del otro lado que puede decirle, y bueno, vos decidís lo que quieras. Si vos querés que te ponga el 0, no hagas los deberes. Y si querés que te ponga alguna nota, hacelo. Pero vos sos el que decide, no soy yo. Ajá. Bueno, es que lo que pasa que descubrir que hay una posibilidad donde el proceso es más importante que el resultado y el proceso por el cual la participación activa del niño en su propia educación se considera como el eje fundamental y que no sirve el resultado si no está el niño en sí mismo integrado a ese desarrollo, carece de sentido, porque vas a generar un automatismo, una respuesta programada, un contenido vacío, pero el chico está ausente. Sí, estás presente vos con la fantasía del padre, con la fantasía del maestro, pero el chico está ausente. Entonces, tu finalidad es que el chico no quede ausente. Ahora vos fíjate, desórdenes de atención, ¿no? Que es tan popular el ADD, ADHD. Desorden de atención. ¿De quién es el desorden de la atención? Es del adulto, que no está atendiendo al proceso del niño. Claro. Y entonces yo le meto una etiqueta al nene. Ahora hay desórdenes de todo, ¿no? Desorden del nene rebelde, desorden del nene, cualquier cosa que un chico quiera hacer que se opone al sistema es un desorden. Bueno, es que justamente la realidad viene a proponer nuestra propia transformación. Y si esto cuanta más perspectiva espaciotemporal ganemos, más fácil va a ser eso. ¿Sí? Vos fíjate que lo que yo brindo son perspectivas espaciotemporales que nos van a hacer
funcionar como palanca. ¿Vieron la palanca? Que decís, esto es re pesado, pero con una palanca grande es re liviano. Con la perspectiva hace eso mismo. Con una perspectiva espacio-temporal, cosas que son imposibles de hacer dentro del diseño, dentro de nuestros roles, dentro de nuestras posibilidades, sería imposible. Con las perspectivas espacio-temporales hay un oxígeno que viene porque estamos junto con la nada, y la nada con todo a través de la antena emisora por excelencia, la antena receptora por excelencia, y nosotros modulando al medio. Entonces ahí es fácil dejarse transformar. Ahí es fácil dejarse transformar, porque sabés que hay buenos continentes de ambos lados. Como antena positiva, como antena negativa, hay continentes genuinos. Entonces uno se deja modular, porque va generando un sentido de pertenencia a ese espacio-tiempo. Entonces, que ese niño exista es importante, pero yo no voy a poder asistir a la importancia de ese niño si yo no asisto a mi propia existencia. ¿Qué importancia tiene mi propia existencia? ¿Sí? Si no tengo una autovaloración como antena biológica. Y aparte, la valoración de mi antena biológica, hasta ahora, ¿cómo venía siendo? Me quiere la gente, me saluda para el cumpleaños, me pone me gusta en la foto. Me contestó, no me contestó la llamada. ¿No? O sea, la verdad, es decir, nuestra valoración tengo un título, tengo... Bueno, podría ser una lista larga de los chequeos que hace el diseño para saber si su existencia es importante o no. Sí, pero si los dejas a todas esas listas que sabés que van a estar en tus guardianes que están biologizados, va a atender a esas listas, pero te generás otra lógica de la existencia paralelo a esa, porque esa no la vas a sustituir, porque la vas a absorber. La vas a absorber, no es la vas a sustituir. Y para absorberla lo primero que hay que hacer es reconocer que está. Y me fabrico una lógica donde la complemento, una lógica absorbedora de la otra. ¿Veis? Entonces me fabrico un valor de la existencia como terminal tierra. Me fabrico una lógica de la existencia para argumentarme a mí mismo la importancia de mi existencia. O sea, ¿cuánta importancia tiene mi existencia si yo asumo conectividad plena con la nada? Todo va a volverse funcional hacia mi existencia. ¿Voy a ser importante? ¿No voy a ser importante? Recontra. Ahora, puede ser que no se enteró tu vecino, puede ser que tu mamá no esté enterada, pero que vos estés enterado es suficiente. ¿Sí? Entonces es una conexión interna la que me va a dar el valor. Ya no es externa. Entonces el externo se despresuriza. Como se despresuriza, lo puedo empezar a absorber. Tengo que tener desde dónde absorberlo. ¿Qué es lo que hago? Una fabricación, una generación. No puedes hacer una generación porque tu mamá ya te parió y ella quería que vos fueras farmacéutico. Disculpe, la verdad que no estaría validando. Está bien, para la lista absorbible. Para mí es infumable. Entonces me fabrico otra que me resulte más atractiva, que me interconecte con todas las dimensiones, que me interconecte con todas las... ¿Está bien? Cumplo con la... vivo, receptor, sí, cumplo con la... Estoy vivo, tierra, ay sí, pues califico. Califico. ¿Ves? Con todos los errores, claro, eso es combustible. ¡Ay, califico! ¡Califico!
¿Qué tengo que hacer ahora? Nociones espacio-tiempo. ¿Voy a tener la otra lista? Sí, porque la otra lista configura mi... Vamos a decir este título y nos vamos para el almuerzo. Bien. ¿Sí? Toda la lista que antes nombré codifica mi sangre, codifica mi ADN, codifica mi puerta de hierro. ¿Sí? La puerta de hierro es lo que yo tengo biologizado y que no me deja pasar hacia el otro lado. ¿Sí? Entonces, esa puerta de hierro va a estar como la barrera que tiene todas las restricciones para que yo sea para que mi existencia sea importante. Tengo que tener al menos tantos amigos. Tengo que tener al menos tantas parejas. Y dinero, mucho dinero. O tengo que tener tanto casas o metros cuadrados o... Coches ¿sí? también, muchos coches. O tantos coches, o voy a tener... O sea, para que mi vida... Ir hacia esos planteos lógicos que hacen que yo tome un aprecio por mi existencia. Y chequeo, ¿están en referencia externa? ¿Están en referencia interna? Está bien, porque vos vas a tener un lazo emotivo con tus amigos, va a ser un lazo emotivo con el feedback de la realidad que te rodea. No lo podés negar, está en tu puerta de hierro. Constituye tu realidad hoy. Ahora, ¿es tu única posibilidad? No. Ahí estamos. Pero como soy multidimensional, puedo tener otra puerta que en vez de ser de hierro sea de fe. Fe es hierro. Sí, pero fe como enlace abstracto está abierto. Es una puerta abierta. La que ya pasó, está constituida, se convierte en hierro. Sí. Entonces, es impresionante porque en algún momento, tener esa lista estaba en mi fe. Y eso se volvió mi hierro. Estaba en mi enlace negativo y pasó al positivo. Pero ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a generarme otra vez el mismo proceso, pero a conciencia. El otro fue inoculado. A mí me dijeron desde afuera. Ahora mi propia decisión, espacio-temporal, vuelvo al enlace negativo, fe. ¿Qué es? 6-5. Es las posibilidades y la lógica para que yo administre lo que después se va a biologizar y se va a volver disponible. Bueno, ahora sí, vamos a hacer el almuerzo. Fantástico, 25 del 5.